Saludos, amados en Jesucristo. Damos gracias a Dios por su amor, su bondad, su misericordia, que nos permite una nueva noche poder darle honor y gloria a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, porque Él es el que lo merece todo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos sustenta, Él es el que nos alienta cada día, Él es el que nos sostiene con su diestra y por eso debemos alabar, glorificar, exaltar su nombre, alabarlo, pero de una manera diferente, una manera jubilosa, una manera donde realmente, como dice la palabra, nos volvamos locos alabando a Jesucristo. ¿Por qué? Por quien Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que sigue haciendo por nosotros. Así que, amados, damos gracias a Dios y les invitamos a que en estos minutos que vamos a compartir de la palabra de Dios, usted se una a nosotros y pueda ser bendecido con la palabra de Dios. Saben, amados, hoy aprendimos que los verdaderos necesitados de la palabra de Dios somos nosotros. Y cuando nos exponemos a la palabra de Dios, somos realmente bendecidos, somos transformados por la palabra. Así que seamos intencionales en exponernos a la palabra. Vamos a orar y pedirle al Señor que en el poder de su Santo Espíritu podamos nosotros disponer nuestra mente, nuestro corazón para recibir el pan de la palabra. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, dándote honra, honor y gloria, porque tú eres el único que merece toda alabanza. Tú eres el único, el santo, el poderoso, el que todo lo puede, el que todo lo da, el que era, el que es y el que será. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, Señor, por eso exaltamos y glorificamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, gracias por tanto amor, gracias por tu bondad. Y te pedimos, amado Dios, que en esta noche tú dispongas nuestra mente, nuestro corazón, para que sea enseñado, corregido, redarguido por la palabra de Dios. Lo pedimos, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, amados, de verdad que el Espíritu Santo obre su perfecta voluntad en nosotros. Que el Espíritu Santo traiga revelación de la palabra a nuestra vida. Y con esta disposición vamos a ir a la palabra y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17, y pongamos este principio de fe como fundamento para poder recibir la palabra de Dios. Y dice: toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instituirme en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Declaramos que esto es una verdad y declaramos que el Señor es Dios Todopoderoso y vamos a recibir la palabra. Amados, semana pasada, domingo pasado específicamente, hablamos de la alabanza. Nosotros leemos en la palabra de Dios y podríamos buscar la palabra alabanza o alabar
y la vamos a encontrar muchas veces, desde el principio de Génesis hasta el Apocalipsis. Si recorriéramos todos los libros, los 66 libros de la palabra de Dios, podríamos descubrir que muchas veces se encuentra la palabra alabanza, pero realmente hay 7 formas de dar alabanza a Dios. Y entonces, la semana pasada hablamos de la alabanza yadá. La alabanza yadá es una alabanza que va precedida a la fe. Antes de que suceda el milagro, antes de que nosotros veamos algo realizado. Esa es una, porque hay varias que van antes de nosotros ver un resultado en Dios, antes de ver un milagro, antes de ver una obra de Dios. Y está la alabanza yadá. Y también está la alabanza halal. Ahora, ¿cómo encontramos esto nosotros? Porque usted se puede estar preguntando, bueno, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Si hay la palabra que se usa en la Biblia es alabanza y está de principio a fin en diferentes partes, muchas veces, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y buscamos el significado de alabanza, vamos a encontrar que en el origen de la escritura, que es en hebreo, el idioma original en que se escribe la Biblia, hay diferentes formas de referirse a alabar a Jehová. En algunas es con alabanza yadá, en otras con alabanza halal, en otras con alabanza barak, y así sucesivamente, porque son 7 tipos de alabanza. Entonces, vamos a ver rápidamente una otra de las formas de alabar, que es la alabanza halal. Y quiero que vayamos al texto de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 19. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 19. Dice: y levantáronse los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, al Dios de Israel, a grande y alta voz. Y entonces aquí vemos la palabra alabar. Y cuando nosotros leemos la Biblia, y ahí mismo, si usted sigue leyendo, se va a encontrar en el verso 20, verso 21, verso 22, va a encontrar la palabra alabanza, o sea, la palabra alabar. Pero en cada una de estas vamos a encontrar que hay en algunas un significado diferente, no en español, ni siquiera en inglés, sino cuando vamos al hebreo. Entonces, es algo que nosotros deberíamos de proponernos escudriñar en la palabra de Dios, como una palabra, y lo podemos buscar hoy con las herramientas que tenemos a mano, el significado en hebreo de la palabra alabanza, o cuántos tipos de alabanza hay en hebreo que se refiere a alabar a Jehová. Bien, dice
Entonces, segunda de Crónicas 20:19, se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová. Y este alabar es alabanza halal. ¿Y qué es lo que significa esta palabra? La palabra que tiene como significado alabanza halal significa brillar, hacer espectáculo, alardear, dice hablar elogiosamente, aclamar, cantar, alabanza, alborotar, aleluya, dar, encender, enfurecer, enloquecer. Todo esto tiene como significado y más la palabra halal, que es la palabra que está usando aquí el hebreo para referirse a cómo nosotros tenemos que alabar, cómo nosotros debemos alabar. Ahora, si vamos al Salmo 100, verso 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Cuando David estaba escribiendo esto, y si vemos el Salmo, cuando esto se escribe, está haciendo una referencia a... Hay una puerta, por la única puerta a la cual nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Y la puerta es Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel va por el desierto, entonces Dios manda construir el tabernáculo, edificar, levantar un tabernáculo donde Él iba a descender y iba a estar en comunicación con el pueblo de Israel, y donde el pueblo de Israel iba a hacer sacrificios, iba para recibir perdón de pecados, pero también iba a recibir la iluminación, la guía, la luz de la palabra, iba a recibir el gobierno de Dios, iba a recibir gratitud y alabanza a Dios, iba a recibir la misericordia de Dios y la gloria de Dios. Y entonces esto era sombra, tipo o figura de Cristo. Después vemos que en el Nuevo Testamento Pablo llama que Jesús, el Cristo, es el más amplio y perfecto tabernáculo. Entonces, Cristo fue tabernaculizado, había sido representado con una estructura física en el Antiguo Testamento, y cuando los sacerdotes entraban, cuando el pueblo de Israel, los que iban a hacer sacrificio, entraban al tabernáculo, pues lógicamente tenían que entrar por la puerta. ¿Cómo entramos nosotros a la relación con Dios? ¿Cómo entramos hoy nosotros para empezar a caminar en Dios? Tenemos que entrar por la puerta. Y en aquel entonces era una puerta con cortinas, que era lo que separaba la parte de afuera con el atrio, que era el primer aposento del tabernáculo. Hoy, ¿qué nos separa a nosotros? Dice que el velo fue rasgado, las cortinas fueron rasgadas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos entrada libre al tabernáculo. Pero siempre para entrar a adorar a Dios, para entrar a la presencia de Dios, hay que hacerlo por una puerta. Usted no va a entrar a ningún lado si no hay una entrada, no hay una puerta. Y la única entrada que hoy tenemos se llama Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él también habló de que Él es la puerta. Entonces,
amados, tenemos que entender que para poder llegar a tener una relación con el Señor, tenemos que entrar por esa puerta, venir a esa puerta, pero esa entrada no puede ser una puerta cualquiera, sino que tiene que ser, y esto lo encontramos en Juan 10:9, cuando Jesús está hablando y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. O sea, Jesús es la puerta, el Cristo, el Señor, el Redentor, Él es la puerta y no podemos entrar o no tenemos otra forma de entrar y obtener salvación. Mire, muchos han querido entrar por la ventana, orando a santos, orando a imágenes, orando a cosas, queriendo entrar por la ventana. Y nadie puede entrar por la ventana. Dice, la única manera de poder entrar y obtener salvación es a través de Jesús el Cristo. Yo soy, Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Punto, nada más. Solamente Jesucristo es la puerta. Solamente Jesucristo es el que puede darnos entrada y salida. ¿A dónde? Dice, completo, dice Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Los pastos de adentro y pastos de afuera. Hallará pastos. ¿Y qué significa esto? Que hallará gozo, hallará salvación, hallará regocijo, hallará paz. Pero él no dijo, Juan, Pedro, no, él no dijo, no. Él dijo, yo, Jesús, el Cristo. Ahora, ¿por qué Jesús el Cristo? Usted puede estarse preguntando, pero no es Jesús, no. Es que recuerden que cuando Jesús es bautizado, llega a donde está Juan el Bautista, y Jesús es bautizado, y en el momento que va saliendo de las aguas, el Espíritu Santo desciende y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si usted es estudioso de la palabra, o si no, pues empiece a estudiarla, empiece a escudriñar, y se va a dar cuenta que el Hijo de Dios es Cristo. Jesús es Dios hecho hombre. El Cristo, el que existía, el que era, el que fue precedido, predestinado como sacrificio para salvación nuestra. Es el Cristo, y lo que descendió fue el Cristo sobre él a través del Espíritu Santo, para que Jesús, el Cristo, fuera a morir en la cruz por usted y por mí, haciendo físico el sacrificio que había realizado desde antes de la fundación del mundo. Ese no es el tema, pero para que lo tengamos claro. Entonces, la única puerta para entrar a salvación, para entrar a caminar el camino de la vida, el camino que nos lleva de regreso al Padre, se llama Jesucristo. Nada más, no hay otra, no hay otra. Quienes han querido entrar por la ventana o por el techo, por donde sea, no va a llegar, no va a llegar. Porque es a través de Cristo nada más. Ahora, entonces, en el Salmo dice, entrad por sus puertas, o sea, entrad por la puerta que es Cristo. ¿Y cómo? Con reconocimiento. Primero, reconociendo quién es Él. Y reconociendo, aquí debería ser con reconocimientos. Pero reconocimiento porque soy yo quien debo reconocer quién es Él.
Él es el Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el único que salva, el único que nos va a hacer a reposar en verdes pastos, en los pastos de adentro, en los pastos de afuera. Esto es otro tema, después lo explicaremos algún día si el Señor no viene antes. Pero el único que nos da entrada es Cristo, y el único que nos va a salvar, el único que entregó su vida, derramó su sangre, fue Cristo por nosotros, y nadie más te va a salvar, solamente reconociendo a Cristo. Si vamos a Romanos 10:9, la palabra de Dios dice: si declaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón, que el Señor le levantó entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, serás salvo. Punto. Nada más. No si haces tantas oraciones, no si prendes tantas velas, no si le rezas a Juan, a San Pablo, a San Pedro, a San Judas. No. Solamente si reconoces a Jesucristo. Entonces, ¿cómo hay que entrar? Entrad por las puertas con reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros. Es el primer requisito. Ahora, reconocer que yo soy pecador, que soy necesitado, que soy pobre, que necesito de Cristo, que necesito de su gracia, de su amor, de su bondad, de su misericordia, para poder ser salvo, para poder ser redimido por su sangre, que esa acción que hizo en la cruz se haga realidad en mi vida. Por sus atrios. ¿Qué era lo que había en el atrio del tabernáculo? El lugar del sacrificio. Y cuando nosotros en Cristo, que es el tabernáculo, entramos al atrio, es a entrar de rodillas, postrados a los pies de Cristo, donde la sangre sigue fluyendo. Y visualícelo así literalmente. ¿Por qué fue levantado? Bueno, tiene muchos significados, pero ¿por qué Él fue levantado? Para que haya un espacio donde nosotros podamos postrarnos delante de Él. Y que sus pies derramen sangre sobre nosotros. Esa sangre que brotó desde su cabeza. Esa sangre que brotó de su costado, sangre y agua. Ahí en la cruz, cuando lo traspasaron con la lanza, brotó sangre y agua que fue resbalándose por su cuerpo hasta caer por los pies, para que usted y yo lleguemos ahí de rodillas, reconociendo que somos pobres, reconociendo que somos, no pobres económicamente, no, pobres de espíritu, que necesitamos de Él, de su gracia, de su amor, de su perdón, de su santificación, de su obra redentora en nosotros. La gente no ha entendido que necesitamos de Cristo, por eso no corren a Cristo. Pero no han escudriñado qué sucede si no reconoces a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué va a suceder en la eternidad venidera? Es que vivimos pensando como si aquí fuéramos eternos, fuéramos a vivir eternamente aquí. No. Aquí vamos a vivir a 80, 90, 100 años. Pero de aquí saldremos a una eternidad que tiene diferentes lugares de habitación y que depende del reconocimiento que hayamos hecho de Cristo, del conocimiento que hayamos tenido de Cristo y del poner por obra su palabra. Así va a ser nuestro lugar de habitación. Entonces, amados, tenemos que entrar reconociendo a Cristo, donde por los atrios, por los pies, por el lugar del sacrificio, reconociendo que Él es el Señor, que Él es el único que salva, que Él es el único que puede
puede limpiar todo nuestro pecado para que nosotros podamos recibir la gracia, la misericordia de Dios y sus riquezas en gloria para vivir una eternidad llenos de la gracia, la misericordia y la gloria de Dios. ¿Y cómo debemos entrar ahí? Con alabanza. Dicen reconocimiento. Entrad por las puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabanza. Y alabadle. ¿Cuál alabanza? Pues con las 7 alabanzas. Pero vamos a hablar de la alabanza halal, que es una alabanza donde nos debemos volver locos, alabando con nuestros labios, con nuestro cuerpo, con expresiones a Cristo por lo que Él hizo por nosotros y por lo que sigue haciendo y lo que va a hacer por nosotros. Saben, amados, nosotros no alabamos a Dios, no alabamos a Cristo como debe ser, porque, y lo he dicho ya otras veces, porque no reconocemos, no hemos reconocido quién es Él. Pero cuando usted realmente entienda quién es Cristo, y hoy lo repasábamos en la iglesia, lo que Cristo ha hecho por mí. Miren, yo tengo que alabarle, yo tengo que bendecirle, tengo que glorificar su nombre, volverme loco alabándole por lo que Él ha hecho por mí, por la gracia, la bondad, la misericordia, el amor tan grande que Él me ha mostrado. Así que, amados, tenemos que reconocer esa grandeza de Dios, alabarle con cánticos, alabarle con expresiones de cuerpo, alabarle con nuestra boca. Bendiciendo su nombre, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que dio su vida por nosotros. Así que, amados, seamos intencionales en reconocer que necesitamos de Cristo, en reconocer que somos necesitados, que somos pobres espiritualmente y que la riqueza espiritual está en Cristo. Reconozcamos eso. Y vengamos a Él, que es la puerta, y entremos a través de Él a los atrios donde está el sacrificio, la sangre, las aguas y el fuego que nos lavan, nos limpian, nos perdonan, nos purifican. Y entonces, alabémosle. ¿Cómo vamos a entrar ahí? Con alabanza, con una alabanza de volvernos locos, una alabanza de júbilo, una alabanza de gritos, de realmente hay un pasaje bíblico que describe cómo David danzaba en la presencia de Jehová. Dice la palabra que hasta quedar completamente desnudo. Y cualquiera podría pensar otra cosa, pero esa desnudez era porque se desnudaba espiritualmente delante de Dios. ¿Acaso hay algo oculto para Dios? El desnudarse delante de Dios es venir con toda la pudredumbre que hay en nosotros, con toda la maldad, pero alabarle, 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 hasta que seamos nosotros despojados de todo pecado, de toda miseria, de toda iniquidad, y entonces seamos revestidos de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Y eso es lino fino puesto en nosotros, ropas blancas, para que lo entendamos básicamente. Así que, amados,
Dispongámonos a tener esa alabanza halal, esa alabanza que realmente nos haga a nosotros poder tener expresión de alabar al Señor. ¿Dónde? En cualquier momento. Pero sobre todo tomar un tiempo ahí en tu casa, con tu familia. Tomar el tiempo de ir a tu iglesia. Y si en tu iglesia no lo hacen, pues busca un lugar donde haya una alabanza verdadera para venir a alabar al Señor. No para que nos vean, no. Es por lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando usted y yo tengamos esa alabanza de volvernos locos, es porque hemos reconocido a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y hemos reconocido la obra que ya Él hizo en nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Padre, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas lo que tú hiciste por nosotros. Y qué razón para que nosotros nos volvamos locos delante de ti alabando, con júbilo, con cánticos, con expresiones de gozo, de alegría, reconociendo quién tú eres, Señor. Padre, gracias por tanto amor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por lo que sigues haciendo, Dios, porque tú eres Dios, tú eres el Santo, el Poderoso, Señor. Hoy te exaltamos, hoy te glorificamos, Dios. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos, Señor, que pongas en nosotros esa alabanza halal, esa alabanza de júbilo, esa alabanza de expresiones corporales, esa alabanza de expresión de labios, por quien tú eres, Señor, conociendo lo que tú ya hiciste por nosotros, Señor. Gracias, amado Padre. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que bendigas cada familia que ha estado aquí con nosotros o que en otro momento va a escuchar este mensaje. Padre, bendícelos. Pon en el corazón de cada uno de aquellos que ha escuchado esta palabra, Señor, deseo de alabarte, deseo de exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo. Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados, damos gracias a Dios por este tiempo de poder compartir la palabra y les invitamos a que se unan a nosotros domingos y martes 8 de la noche a recibir el pan de la palabra. Les amamos, les bendecimos. Si Dios así lo quiere, nos vemos martes 8 de la noche. Bendiciones.